Hola, buenas tardes. Soy el doctor Alejandro Regalado Méndez. El día de hoy vamos a hacer lo que es una simulación de un proceso de destilación reactiva en el software Coco, el cual es de licencia libre. El ejemplo que vamos a hacer se trata de la simulación del proceso de esterificación de ácido acético con metanol para la formación de acetato de metilo por destilación reactiva empleando el software Coco y usando lo que es el modelo termodinámico de Uniquac. La esterificación del ácido acético con diferentes alcoholes se puede expresar de la siguiente forma general. Lo que es el ácido más un alcohol es una reacción reversible y da un acetato más agua. Para este caso vamos a usar lo que es el metanol, ¿sí? Y entonces con ácido acético para producirnos lo que es el acetato de metilo. En esta lámina podemos ver cuál es el modelo que vamos a seguir. En este caso es un modelo pseudo homogéneo. Aquí tenemos los valores de las constantes, las cuales vamos a agregar en la sección de la reacción de la columna de destilación. Adicionalmente, nosotros de las referencias podemos encontrar lo que son los coeficientes de actividad, los cuales los podemos cargar o los debemos de cargar en lo que es el modelo de Uniquac en la sección de ChemSep. Si es que no los contiene, nosotros los podemos introducir. Y este es el modelo de Uniquac. Antes de comenzar con la simulación, vamos a comentar lo siguiente. El diagrama de flujo para la producción de acetato de metilo a través del proceso de destilación reactiva, ¿sí?, consta, ¿verdad?, de una destilación con dos alimentaciones, las cuales se dice que el reactivo pesado debe de entrar lo que es en la parte superior de la columna, que en este caso sería lo que es el ácido acético, mientras que el reactivo ligero debe de entrar en la parte inferior, lo más alejado de la zona reactiva, que en este caso el reactivo ligero sería el metanol. Suponiendo, ¿verdad?, que se consume todo el ácido en la sección reactiva, entonces la separación que nos queda sería cuasi externaria, es decir, de acuerdo a la reacción solamente nos quedaría lo que es lo que sobra del metanol y la producción del agua y el acetato de metilo, que es el producto deseado. Entonces, de acuerdo al mapa de curvas reactivas residuales, ¿sí?, de la figura 1b, indica que la separación conducirá al ánodo de agua puro, es decir, agua se irá en la parte inferior de la columna. Por el contrario, si reaccionamos alejado la mayor parte del alcohol hacia la sección superior, entonces iremos teniendo en la sección rectificadora un poco, ¿verdad?, de cantidad de agua, y eso es lo que no se desea. Aquí tenemos, ¿verdad?, la gráfica que ya habíamos comentado y que nos dice, de acuerdo a las curvas reactivas residuales, que tendríamos en la parte inferior agua pura prácticamente. Entonces esta sería la zona de operación. En esta gráfica también tenemos los azeótropos que se pueden formar. Nuevamente recordemos que en el mapa de curvas reactivas residuales de la figura 1b, ¿verdad?, nos muestra entonces que también es posible obtener acetato de metilo con una pureza relativamente alta, ¿sí? Entonces, vamos aquí a comentar que el diagrama de flujo, el que vamos a emplear, ya fue propuesto por Agreda en 1990. ¿Sí? Y bueno, ahí mismo establecieron, ¿verdad?, cuáles son los puntos de ebullición y cuáles son los azeótropos en estas tablas que estamos mostrando aquí.
no son de utilidad para ver en dónde podemos trabajar, dónde no debemos de trabajar. Entonces, el diagrama general queda de esta forma: la columna de destilación, ¿sí?, las dos alimentaciones, el reactivo pesado en la parte superior y el reactivo ligero en la parte inferior, ¿sí?, y los productos. En la parte superior, el producto deseado, que es el acetato de metilo, y en la parte inferior el agua, tal como nos indicaba en las curvas reactivas residuales. El procedimiento para un diseño óptimo es necesario, ¿verdad?, en estos casos, por lo que entonces debemos recordar que la destilación reactiva consta de un rectificador, un separador, es decir, la sección de agotamiento y la sección reactiva. En estos casos de estudio de estos procesos de separación, los parámetros de diseño son el número de etapas rectificadoras, las etapas de extracción o de agotamiento y las etapas reactivas. Además de estos parámetros, ¿sí?, hay otro conjunto de variables que son importantes para el diseño de este tipo de procesos, y uno de ellos es lo que es la ubicación de los platos de alimentación, porque recuerden que tenemos dos reactivos, uno ligero y uno pesado. Comúnmente, ¿sí?, el diseño óptimo económico para este tipo de sistemas dice que debemos de alimentar flujos equimolares. Entonces, si tomamos en cuenta esta heurística, vemos que entonces ya especificada la configuración de la columna, quedarían 2 grados de libertad para el proceso. Y para cubrir estos 2 grados de libertad, se pueden especificar 2 productos o 2 alimentaciones de la columna. Sin embargo, normalmente se especifica el reflujo y la entrada de calor para ayudar a cumplir con las especificaciones deseadas, que es el caso de tener acetato de metilo con una pureza de alta calidad, ¿sí?, y tratar de pasar todo lo que es el agua, que es el producto no deseado, en la parte inferior. Para ayudar al diseño de la columna de destilación reactiva en estado estacionario, se emplea lo que es el costo total anual, o bien llamado TAC, el cual fue definido por Douglas en 1988 como parámetro, ¿verdad?, para evaluar diferentes diseños, el cual se calcula, como podemos ver en esta expresión, ¿sí?, el costo total anual es igual al costo de operación más la división del costo capital entre el periodo de regreso, donde el costo de operación incluye los costos de vapor, agua de enfriamiento y catalizador, y el costo de capital cubre lo que es el costo de la columna, los platos y los intercambiadores de calor. Para este caso de estudio se utilizará un periodo de recuperación de 3 años y se asumirá una vida útil del catalizador de 3 meses. Una vez ya definidas las variables de diseño, entonces es necesario emplear un procedimiento sistemático para identificar cuál es el diseño óptimo, por lo que para resolver este problema debemos de hacer varias simulaciones, las cuales las vamos a conducir en el software Coco por medio, ¿verdad?, del módulo ChemSep en una columna de destilación simple. Entonces, dados las velocidades de producción y las especificaciones en un sistema de este tipo, ¿sí?, entonces vamos a tener que realizar un procedimiento para encontrar cuál es el diseño óptimo. Entonces consta de algunos pasos. Estos son de la siguiente manera. Debemos de iniciar con una fracción, ¿sí?, de relación de alimentación de reactivos 1, es decir, flujos equimolares, como lo comentamos anteriormente. Vamos a fijar un número de etapas reactivas o platos. Vamos a colocar, ¿verdad?, el reactivo pesado en la parte superior de la zona reactiva y vamos a introducir el reactivo ligero
en la parte de más abajo de la zona reactiva. Aquí vamos entonces a tratar de acertar cuál es el número de platos en la sección de enriquecimiento y en la sección de agotamiento. Vamos también posteriormente a lo que es variar la velocidad de reflujo y la entrada de calor o el flujo, ¿sí?, hasta que se cumpla la especificación del producto deseado. Vamos a regresar al paso 4 y entonces a cambiar, ¿sí?, lo que son la etapa de rectificación y la etapa de agotamiento hasta que se minimice el costo total anual. Posteriormente vamos a regresar al paso 3 y entonces vamos a localizar las ubicaciones de alimentación de lo que son los reactivos ligero y el pesado, igual hasta que se minimice lo que es el costo total anual. Finalmente vamos a regresar al paso 2 y entonces vamos a variar lo que es las zonas reactivas hasta que se minimice el costo total anual. De esa manera nosotros podemos tener lo que es un diseño óptimo. Por experiencia, la simulación de columna de destilación reactiva es más sencilla que la destilación convencional, por lo que es más práctico realizar la simulación de forma secuencial en destilación reactiva que en la destilación convencional. De acuerdo a las reglas heurísticas, se asume que el catalizador ocupa el 50% de volumen de retención en una etapa reactiva. El diámetro de la columna se dimensiona utilizando el método de Douglas y se supone una altura de vertedero de 10.16 centímetros para cada etapa reactiva. Por tanto, la cantidad de masa de catalizador en una etapa reactiva se fija una vez que ya se calcula lo que es el diámetro de la columna. Para iniciar con el modelado, la simulación de lo que es este proceso de destilación reactiva para la producción de acetato de metilo a partir de ácido acético y metanol, vamos a abrir lo que es coco, vamos a abrir una hoja, ¿sí?, de diagrama de flujo. Nos vamos aquí lo que es a la sección de las operaciones unitarias, vamos a lo que es la sección de separadores, vamos a seleccionar lo que es el ChemSep Column Flash, lo seleccionamos y lo arrastramos lo que es aquí en la hoja. Lo podemos hacer grande de acuerdo a como nosotros queramos. Lo siguiente es proceder a colocar lo que son las alimentaciones. Entonces aquí con este icono nosotros podemos introducir, ¿verdad?, cuáles serían las dos alimentaciones. Dijimos que una en la parte superior, ¿verdad?, y una en la parte inferior. También nosotros le ponemos los que son las salidas, donde van a estar los productos. Entonces tenemos en el top, en el botón, o lo que con nosotros en el domo o en los fondos. Es necesario también configurar, ¿sí?, entonces para seleccionar cuál es el modelo termodinámico que vamos a emplear. Vamos aquí, le aplicamos lo que es en la configuración. Nos saldrá esta pantalla. Tendremos que ponerle lo que es aquí adicionar para que nos salga qué paquete de datos vamos a usar. Vamos a seleccionar lo que es TKP Open y entonces nos va a salir una subsección, ¿verdad?, como esta. Nosotros aquí lo que lo vamos a poder poner es un nombre si queremos especificarlo. Y aquí también nosotros tenemos que adicionar lo que son los reactivos. Ya una vez que tenemos todos los reactivos, le damos OK, ¿sí? Y bueno, entonces guardamos todo. Guarda el paquete, ¿sí? Y bueno, ya que tenemos esto, vamos a ver, por ejemplo, aquí ya le pusimos el nombre, ¿verdad? También tenemos que seleccionar cuál es el modelo. Vamos a usar un IFAC. Aquí vamos a decir que hay líquido y vapor, entonces vamos a seleccionar el equilibrio líquido-vapor. Recuerden que debemos de adicionar todos los componentes, en este caso ya están agregados, el metanol, el ácido acético, el acetato de metilo y el agua. Para seleccionarlos, ¿verdad?, aquí le damos en adicionar y entonces le ponemos un nombre en inglés y ya nos va a buscar lo que son los componentes. Le vamos a dar OK y los va a ir agregando poco a poco como nosotros los vayamos buscando.
Una vez que ya tenemos eso, le damos guardar a todo, ¿sí? Y entonces nos va a aparecer de esta forma. Y entonces ahora tendríamos que especificar lo que es la corriente de alimentación, ¿sí? La 1 y la 2, y también entonces las especificaciones en la columna. Vamos a ir a las especificaciones de alimentación, nos vamos a lo que es donde está el ácido acético y vamos a decir que entra a una atmósfera a 25 grados centígrados y como ya habíamos mencionado anteriormente, entrará a flujo equimolar, ¿sí? Vamos a seleccionar 50 kilomoles por hora. Como es puro, entonces no hay otro componente, ¿verdad? Y la fracción mol es 1. De acuerdo a las condiciones que estamos metiendo, entonces no hay más que la fase líquida, no hay fase vapor. Lo mismo hacemos con lo que es la, la corriente 2, que es el reactivo ligero. Especificamos la presión y la temperatura. La fracción es 1 porque no hay otro. Ya habíamos comentado que el flujo era equimolar, por lo que vamos a colocar igual 50 kilomoles por hora. De acuerdo a las condiciones de temperatura y presión, no tenemos vapor, solamente líquido. Ahora entonces nos vamos a especificar las condiciones de la columna. Le damos doble clic aquí en la columna y nos va a aparecer esta pantalla donde nosotros vamos a poder editar cuáles son las especificaciones de la columna y picamos allí y entonces nos va a mandar a lo que es el módulo de ChemSep. Allí tenemos varias secciones donde nosotros debemos de fijarnos que estén palomeadas todas en verde y entonces allí especificamos. Vamos aquí a ver en lo que es la sección de operador, vamos a seleccionar lo que es una columna de equilibrio. Vamos a seleccionar lo que da por default, que es una simple destilación. Entonces vamos a poner lo que es el condensador total, el reboiler parcial. Vamos a nosotros a decirle que sean 40 etapas, aunque las etapas default son 10. Y en este caso, como si la dejáramos 10, tendríamos entonces que los flujos los está colocando, ¿verdad? En la etapa 5 y 7. Nosotros vamos a poner en la 40, vamos a ponerlos en la 4 y 27 por el momento. Entonces, vamos nosotros aquí a ver en lo que es componentes, que sí estén los componentes que nosotros vimos, ¿sí? Solamente vamos a checar que sí estén bien especificados. Vamos aquí a la sección de propiedades, los valores de volatilidad. Vamos a decir que use el cálculo del método de Prausnig, que use una ecuación de estado y que sea de teoría química. Vamos a usar lo que son los coeficientes de actividad, aquí de Uniquac. Si no los tiene, ¿verdad? Aquí los coeficientes binarios, nosotros los podemos agregar con base a lo que ya encontramos en la tabla. En la tabla que pusimos anteriormente y que está en la literatura. También nosotros vamos a ponerle aquí que en la entalpía ponga lo que es el exceso, las referencias que lo haga con base al vapor y vamos a poner la temperatura de 25, que excluya los calores de formación, ¿sí? Y que utilice la capacidad calorífica, ¿verdad? Del gas de cuarto orden. También lo mismo podemos hacer con la capacidad calorífica del líquido. Si cuando ustedes corran su programa y no corre, porque aquí hay unos asteriscos, ustedes los pueden poner en 0. De esa manera, ¿sí? Ya les puede correr. Entonces nos vamos ahora, ¿verdad? Lo que es a la sección de las reacciones. Nosotros vamos a decirle que inserte una reacción, ¿sí? Aquí en esta sección. Le ponemos el nombre, que va a ser entonces el acetato de metilo. Nosotros sabemos que la reacción es reversible, la palomeamos. Seleccionamos el tipo de reacción, ya sabemos que es pseudo-homogénea. Y entonces también de acuerdo a la literatura vimos que está con base en los coeficientes de actividad. Entonces, como tenemos, ¿verdad?
una reacción pseudo-homogénea, vamos a decir, ¿verdad?, cuáles serían los coeficientes, ¿sí?, con base en las reacciones que vimos en la literatura y las especificamos anteriormente. Aquí ponemos la matriz, cómo está la reacción, aquí los colocamos los valores. Vamos a colocar los valores, ¿verdad?, de las cinéticas, ¿sí? Aquí están los valores. Y entonces vamos a adicionar, como tenemos destilación reactiva, vamos a adicionar una zona reactiva y vamos a especificarle, ¿sí? Vamos a especificarle de dónde a dónde. Vamos a decir que es de la 4 a la 36. Y bueno, también habíamos dicho que el volumen lo asignábamos como 10.16. Vamos a ponerle aquí 10. Nos vamos a la sección de la alimentación para fijarnos que sí, que esté la alimentación que nosotros habíamos comentado. Tenemos las dos corrientes, el ácido acético, el metanol. Ya pusimos en dónde entra cada una de ellas, en la 4 y en la 7. A pesar de que nosotros sabemos que en la alimentación solamente líquido, vamos a ponerle aquí que le ponga split, que sí que hay una combinación. Vamos a alimentar, ¿verdad? En la alimentación nosotros fijamos la temperatura y la presión, entonces aquí las colocamos. Por las condiciones que nosotros pusimos, sabemos que la fracción de vapor es 0, entonces lo ponemos en 0. Vamos a rectificar, ¿verdad?, aquí que sí esté el flujo equimolar, que los 50 kilomoles por hora que nosotros pusimos. Si nosotros queremos ver en otras unidades, aquí las podemos cambiar en esa sección de unidad. Nos vamos aquí a otras especificaciones, ¿verdad? Y entonces aquí el análisis nada más es seleccionar y lo cambia directamente en verde. Vamos aquí a lo que es la presión. Vamos a decir que no hay caída de presión, que la presión es constante en la columna. Vamos a decir que los calentadores, ¿sí?, y los enfriadores no hay pérdida de calor. Vamos a decir que la eficiencia, ¿verdad?, en la columna es de 1. Y vamos a poner otras especificaciones, como ya lo habíamos mencionado, qué variables faltaban para que se cumpliera las dos variables que nos quedaban, dos grados de libertad. Vamos a poner que en el top usar lo que es el reflux y entonces vamos a poner este valor 1.966 y si es necesario variarlo, pues ya lo cambiaremos. Como nosotros hemos visto en el mapa de curvas reactivas residuales, comentamos que prácticamente podría haber agua en el fondo, entonces vamos a ponerle 50. Aquí ya no me aparece 50 porque yo ya lo corrí el programa y lo rectificó, pero al inicio ustedes le pueden poner 50. Pero tenemos que especificarle, ¿verdad?, aquí en el fondo, ¿sí?, que es la velocidad de flujo. Vamos a guardar las especificaciones que habíamos comentado, lo vamos a correr allí en ChemSet, guardamos todo, salimos y entonces nos vamos aquí para compilar lo que es en Coco. En este momento ustedes antes de compilar pueden ver que están las corrientes en negro, quiere decir que no hay cálculos, como aquí que ya tienen los valores y están en verde. Una vez que ya haya hecho la compilación, va entonces a tener ya los valores, se va a poner todo en verde, ¿sí?, como podemos ver aquí en esta lámina. Entonces aquí va a darnos unos valores. Nosotros le podemos picar en cada una de las corrientes para ver cuáles son los valores y nosotros lo que deseamos es esta calidad y pureza en estas corrientes. Vamos a agregar un reporte. ¿Sí? Vamos a agregar un reporte de las corrientes para que veamos cuáles son los valores. Y entonces nos va a aparecer esto. En este caso, yo nada más le pedí que nos pusiera la temperatura, la presión, la velocidad de flujo y las fracciones, aunque le podemos poner otras variables. ¿Sí? Aquí nos da los valores. Si ustedes ven, todavía no llegamos al óptimo, porque aquí tendríamos que tener 0.98 y aquí 0.99.
Entonces, lo que quiere decir es que vamos a tener que cambiar lo que son las condiciones de operación. En la columna le damos doble clic y editamos, y ahí nosotros las podemos cambiar, ¿sí? Entonces ya nos lleva a esto. Si queremos ver los valores que tenemos, ¿sí? Podemos checar cuáles son los valores en cada una de las corrientes, los flujos, las composiciones y otras propiedades que calcula. Podemos nosotros pedirle que nos haga cuál es el balance de materia y energía, el total, y aquí lo tenemos. Hasta nos calcula lo que es una eficiencia termodinámica. Si nosotros queremos aumentar esta eficiencia termodinámica, que es en este caso del 74.75%, habrá que jugar con las propiedades termodinámicas o de alimentación que nosotros tenemos. Cuando estudiamos lo que es diseño de procesos, específicamente en operaciones unitarias, nosotros es común usar lo que es el método de McKay-Till. Entonces aquí también nos lo grafica. Ahí cuando nosotros usamos el método de McKay-Till, nosotros lo que tratamos de hacer es cuál es el número de etapas. Aquí nosotros ya le dimos el número de etapas, pues ya nos está graficando. E inclusive nosotros le dijimos que hay dos corrientes de alimentación, que las especifica aquí también. Si nosotros queremos ver cuál es el perfil de las composiciones en el líquido, en cada una de las etapas también nos las proporciona. Inclusive aquí podemos nosotros identificar bien, ¿verdad?, cuál es la zona reactiva. También nos puede dar lo que es los perfiles por cada una de las etapas de la composición en el vapor, hasta los perfiles de temperatura en cada una de las etapas, como podemos ver aquí. También nosotros podemos ver los perfiles de velocidad de reacción en cada una de las etapas. Aquí lo podemos ver para cada uno de los componentes. Aquí podemos ver los prioritarios. La verde es la del ácido acético, mientras que la del agua es esta línea morada. También le podemos pedir los perfiles de entalpía, tanto para el líquido como para el vapor. Los perfiles de la volatilidad en cada una de las etapas. Adicionalmente, nosotros, ¿verdad?, en esta sección de resultados podemos ver lo que son los parámetros de diseño, como son diámetro, altura, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el diámetro de 0.85 y la altura de 27.6 metros. Con respecto a los costos, también los calcula este software. Entonces aquí nosotros podemos seleccionar cuál es el material que vamos a usar. En este caso, aquí le seleccionamos acero al carbón, pero podemos hacer acero inoxidable o acero al carbón con incrustaciones de titanio, otros materiales. También podemos colocarle lo que son los precios. Default trae un índice de Marshall y Swift para costo de índices, o nosotros se lo podemos poner. Y entonces este mismo software también nos calcula lo que es el costo de la coraza, lo que es el del condensador, el del reboiler, ¿sí?, y el costo total anual, que es el que nosotros necesitamos para identificar cuál es el diseño óptimo. Entonces aquí ya nos lo puede calcular directamente. Si no lo calcula directamente o no lo pone el índice de Marshall y Swift para costos de equipo, nosotros podemos ir a buscarlas en internet, en algunas tablas o en las revistas y colocárselos, y entonces nos haría el cálculo directamente. Recuerden que este cálculo lo hace con la fórmula que pusimos anteriormente, que está con base en lo reportado por Douglas en 1988. Entonces, para identificar lo que es el diseño óptimo, nosotros debemos de darnos la tarea
a variar lo que son el número de etapas reactivas, el número de las etapas de la rectificación, el número de etapas de la zona de agotamiento. Entonces, por ejemplo, aquí en esta gráfica nosotros tenemos en el eje Y lo que son el costo total anual, ¿sí? Y aquí en el eje de las X vamos variando el número de la zona de las etapas de agotamiento. Aquí ya se hicieron dos gráficas, ¿sí? Poniendo una etapa de rectificación y dos etapas de rectificación. Nosotros podemos ver que con dos etapas de rectificación el costo aumenta, pero se identifica que las mismas etapas de agotamiento están, que son las mínimas. Entonces vamos a seleccionar lo que es una etapa de rectificación y tres etapas de la zona de agotamiento. Con base en estas, nosotros ahora lo que tenemos que hacer con base al procedimiento que habíamos mencionado antes es entonces hacer varias simulaciones en las cuales vamos a cambiar lo que son dónde entra el compuesto, el reactivo ligero y dónde entra el reactivo pesado, y entonces localizar cuál sería el mínimo. En este caso, aquí en cada uno de estos puntos, 5 corridas que se hicieron, podemos identificar que entran, ¿sí?, en la etapa 13 y en la 36. Entonces, esto es lo que minimiza, ¿verdad?, las etapas, ¿sí? Y identificamos, ¿verdad?, cuáles serían entonces cuántas etapas reactivas. Serían 34. Entonces seleccionamos 34 etapas reactivas, una zona de una etapa de rectificación, 3 de agotamiento. Y entonces ahora vamos a variar en dónde, ¿verdad? Vamos a fijar aquí, dijimos que en 36 está bien lo que es la entrada del líquido pesado, ¿sí? Y entonces ahora vamos a buscar en dónde vamos a meter lo que es el reactivo ligero, y aquí podemos ver claramente, ¿verdad?, que el costo mínimo, el costo total anual mínimo es en la etapa 13. Con base entonces en esas especificaciones que ya encontramos, entonces sí ya tenemos lo que es el diseño óptimo, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí lo que es el diseño óptimo y ya podemos entonces ver cuál sería, ¿verdad?, el producto ya deseado con una calidad alta de acetato de metilo y una calidad alta de agua. Básicamente aquí agua pura, ¿sí? No se tiene metanol ni acetato de metilo y solamente es una mínima cantidad de reactivo que pasó para acá. Quiero comentarles nuevamente que este software Coco es de acceso libre. Ustedes pueden entrar a la página de KP Open to KP Open, ¿sí?, para descargarlo. Adicionalmente, ustedes pueden bajar también en esta sección los ejemplos de diagrama de flujo, ¿sí? Y bueno, aquí estamos poniendo lo que son los permisos sobre algunos datos que fuimos utilizando a lo largo de esta presentación. Esto es todo, espero que les sea de utilidad y hemos terminado.